al público que nos hace el favor de estar este día aquí en la sala de sesiones, así como quienes nos siguen a través de las redes sociales del propio instituto. Quiero aprovechar esta oportunidad para explicar la importancia que tiene el tema que estamos tratando, porque impacta directamente en el ejercicio del derecho humano de acceso a la información, prerrogativa que todos los integrantes de este pleno estamos obligados a garantizar. Por esta razón quiero alejarme de las cuestiones técnicas y estrictamente jurídicas. Mi intención ahora es exponer de la manera más sencilla que se pueda por qué consideramos que este acuerdo es un tema que debe preocuparnos y que hoy nos ocupa y estamos a punto de determinar si ejercemos una facultad constitucional conferida a este instituto consistente en la promoción de un medio de control constitucional, pues ya desde nuestra óptica puede poner en riesgo la transparencia en la información relacionada con las obras públicas, así como afecta también de manera significativa al principio de máxima publicidad o de máxima divulgación. Comenzaré por señalar que el acuerdo, como ya se ha dicho, publicado el 22 de noviembre pasado y que entró en vigor el día siguiente de su publicación, tiene como objeto principal declarar de interés público y de seguridad nacional, subrayo, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, de medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y cualquier otro que se considere prioritario y o estratégico para el desarrollo nacional. Por esta razón, de manera expresa, con este acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que se otorguen un plazo de 5 días a partir de que se solicita una autorización provisional a tales proyectos. Incluso en el acuerdo se señala que si se presenta la solicitud y no se da respuesta en ese plazo, se entenderá que se otorga la autorización. Pero, ¿qué impacto tiene entonces este acuerdo? Derivado de que esta disposición contemple un amplio catálogo de obras que pueden considerarse como estrategias y que por ende caerían en el supuesto de seguridad nacional, esto indudablemente permite que una gran cantidad de dependencias y entidades puedan no entregar la información bajo el supuesto justamente de seguridad nacional. Esto indudablemente permite que esta gran cantidad no entregue la información bajo el pretexto de que por mandato del Ejecutivo toda esa información es considerada como de seguridad nacional y por ende clasificada en la vertiente de reserva de la información. Quiero recordar aquí lo que señala nuestra Carta Magna en su artículo 6º y que es retomado tanto en la Ley General como en la Federal. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada. Repito, esto es propio, excepcionalmente como reservada, de forma temporal por razones de interés público y de seguridad nacional, o bien como confidencial. Así, este acuerdo que analizamos va en contra de la misma esencia que nuestra Constitución ha reconocido al derecho de acceso a la información, pues en esta se mandata a que toda la información en posesión de los sujetos obligados, en principio, es pública. Asimismo, el acuerdo atenta con la prohibición de que se emitan acuerdos de reserva generales, como aparenta ser este acuerdo del Ejecutivo que estamos por impugnar. Catalogar información como de seguridad nacional no es algo que desde nuestra óptica se pueda tomar a la ligera. Implica, en términos de acceso a la información, acreditar, sin que quede lugar a dudas, que determinada información cumple con todos y cada uno de los requisitos relacionados con los actos o actividades que defienden la soberanía e independencia del país. Por ello es que resulta preocupante para este pleno, desde mi óptica, que sin mediar un análisis caso por caso, se enlisten a manera de un catálogo los proyectos y obras que se determinen como tal. Hay que recordar que en la Ley General se establece que puede clasificarse como reservada aquella información cuya publicación comprometa justamente la seguridad nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Por ello, al reservar la información caso por caso, a través de la prueba de daño como la mandata la ley, se garantice que justamente los sujetos obligados solamente puedan clasificar información que genera certeza del daño que representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional. Lo anterior sin olvidar que incluso puede tener un efecto directo en la interposición de amparos e implementación de medidas cautelares, es decir, que prevengan que determinada decisión no se lleve a cabo, pues de hacerlo ya no tendría reparación alguna en el futuro.
Lo que planteamos entonces es presentar una controversia constitucional, pero ya lo decía también la comisionada Josefina Román. ¿Por qué una controversia? Porque consideramos que con el acuerdo existe una invasión de las competencias que desde la Carta Magna se otorgan a este órgano garante. Ello, ya que como se comentó en el acuerdo emitido, con el acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, se realiza implícitamente una clasificación generalizada y anticipada, lo que obstruye el actuar de este instituto, organismo constitucionalmente autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información. ¿Qué implicaciones tiene entonces el acuerdo? En concreto, el acuerdo en esencia implica que la información que se genera derivada de la actuación pública de las autoridades en este tipo de proyectos y de obras puedan clasificarse como reservada de facto, es decir, sin analizar las particularidades del caso en concreto y sin un análisis previo de pertinencia de una prueba de daño. Segundo, amplía el catálogo de autoridades que puedan invocar la causal de reserva por afectar a la seguridad nacional. Tercero, amplía la posibilidad del consejero jurídico del gobierno para interponer el recurso de revisión en materia de seguridad nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las resoluciones que emita este órgano garante y que considere que ponen en riesgo la seguridad nacional, lo que sin duda se constituye un obstáculo más para el derecho de acceso a la información y que el procedimiento sea expedito como lo mandata el artículo 6º constitucional. Y cuarto, se contrapone con el principio de máxima publicidad o de máxima divulgación y el deber de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. En razón de lo anterior es que se comparte que se revise la afectación al artículo 6º constitucional por esa reserva anticipada y generalizada de la información que se declara, insisto, sin análisis previo como de seguridad nacional y de interés público. Lo anterior atendiendo a que además se está olvidando lo que establece la Ley General en el artículo 108, el cual indica que los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como clasificada como reservada, además de que en ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere esta información. Ello implica, pues, que los sujetos obligados no atiendan este procedimiento, argumentando que hay un acuerdo por el que se les instruyó a considerar toda esta información como de seguridad nacional. Aunado a ello, es al Congreso de la Unión a quien le corresponde determinar a través de una ley lo que debe entenderse por seguridad nacional, sin que se advierta que en la Ley de Seguridad Nacional se otorguen facultades al Poder Ejecutivo para ampliar o modificar este concepto establecido hoy en ley, alterando con ello, pues, las excepciones establecidas para la reserva de la información por esta causal. Este instituto, como órgano garante de los derechos de acceso a la información y de protección a datos personales a nivel nacional, no puede permanecer al margen de este tipo de acuerdos que, sin lugar a dudas, atenta contra los derechos que por mandato constitucional tutelamos en este Pleno. Sabemos también que los derechos humanos, como todos los derechos, no son absolutos y admiten ciertos límites. No obstante, aun cuando la seguridad nacional es una excepción para otorgar el acceso a la información, siempre y cuando se acredite, lo cierto es que no puede haber acuerdos por encima de la ley, por encima de la Constitución y de los derechos humanos que la misma se garantizan, volviendo, pues, a la excepción una regla. Por ello, el marco jurídico que fija las funciones de las autoridades competentes encaminadas a la preservación de la seguridad nacional debe respetar indudablemente los derechos humanos de las personas, pero también respetar la legalidad. En estos términos, colegas, es que acompaño la propuesta de promover la controversia constitucional que hoy se somete a nuestra consideración para que sea justamente nuestro máximo tribunal del país, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien decida sobre la procedencia de este acuerdo. Es cuanto, presidente y compañeros del Pleno.